Listo, hermosos. Entonces, quedamos en aliteración, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Es claro hasta ahí o alguno tiene alguna pregunta hasta ahí donde vamos? Sí, realmente no es nada complejo, ¿cierto? Son como conceptos. Gaby, dinos. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que estaba leyendo lo de la metáfora y el símil, pero no entiendo cuál es la diferencia entre estos dos, porque, o sea, son como lo mismo, pero diferente, pero no entiendo cuál es la diferencia. Listo, mi Gaby. Gracias por tu pregunta porque sí tiende a ser como un poquito complejo. Entonces, cuando hablamos de una metáfora, estamos hablando de que utilizamos una cosa para expresar otra, ¿sí? Entonces, como eres, ay, es que no se me viene a la mente una metáfora, venga a ver. Decimos una cosa, pero queremos expresar otra. Entonces, el sol es un fuego que ilumina la tierra, ¿sí? Entonces, estamos como dándole la cualidad al sol del fuego para decir que ilumina la tierra, ¿sí? Pero cuando hablamos del símil, estamos hablando de una comparación explícita, ¿sí? Es decir, tus ojos brillan como las estrellas, ¿sí? Tú resplandeces como el sol. Em, la vida es hermosa como, no sé, como una flor, ¿sí? Hacemos una comparación, pero cuando hablamos de la metáfora, estamos es más bien como dándole un valor a una cosa para reforzar su sentido, para engrandecerlo más. No sé si fui clara o definitivamente no. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Ah, bueno, menos mal porque yo ya estaba, yo no pude. Ah, bueno, listo, hermosa. ¿Alguno más? ¿Tiene otra pregunta? No, listo. Entonces vamos a ir con la onomatopeya. ¿Quién me ayuda, por favor? Juan Diego, dale, por favor. Onomatopeya. Son palabras que imitan o sugieren el sonido de lo que describen. Estas palabras evocan el sonido de la realidad que representan. Ejemplo, el viento susurraba entre los árboles. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de onomatopeyas, es que básicamente le estamos dando una descripción física al sonido, ¿listo? Por ejemplo, acá lo que nos está diciendo, al sonido. Entonces, que el viento susurraba, susurrar pues obviamente es como un sonido y no lo están haciendo expresar como entre los árboles, ¿no? Cuando el viento pasa y hace que los árboles, que las hojitas suenen, ¿listo? Entonces es más como darle una representación física al sonido, ¿vale? Vamos con la antítesis, por ahí creo que vi a María Sofía. Sí, María Sofía, ¿me ayudas, por favor? Sí, señora. Antítesis. Se utiliza para poner en contraste dos ideas opuestas, resaltando sus diferencias. Sirve para mostrar conflictos o paradojas. Ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de antítesis, hablamos de comparaciones entre dos cosas que hacen como un contraste. Hagan de cuenta como un antonio. ¿Listo? Vamos con elipsis. Melissa, gracias. Consiste en omitir una o varias palabras que se sobreentienden, permitiendo una mayor concisión en el mensaje. Ejemplo, Juan llegó, María no. Se omite, llegó. Listo, Meli, muchísimas gracias. Entonces, la antítesis es esa fórmula o esa figura que nos permite simplificar lo que se quiere decir, ¿cierto? Se sobreentiende lo que ya está sucediendo sin necesidad de darle claridad a la palabra, ¿vale? Vamos con Elitzi. Sara, gracias. ¿Me ayudas, por favor? Consiste en omitir una o varias palabras que se sobreentienden, permitiendo una mayor concisión en el mensaje. Ejemplo, ay, Juan llegó, ¿qué? No es Volvimos ironía, profe. sí, volvimos a leer la misma, perdóname. Ayúdame con la ironía, por favor. Ok, consiste en expresar lo contrario de lo que realmente se quiere decir, a menudo con la intención de haber una crítica o mostrar una contradicción. Qué bonito es estar atrapado en el tráfico.
Gracias, Sara. Entonces, normalmente somos, la ironía está, mejor dicho, en nosotros, implícita, ¿no? Entonces es cuando hablamos de una cosa queriendo expresar totalmente otra, ¿cierto? En este caso, pues ahí nos dan un ejemplo que es clarísimo acerca de la ironía. Y finalizamos con anáfora. Ayúdame, Juan Manuel, por favor. Es la repetición de una o más palabras al principio de frases o versos consecutivos. Crea énfasis y un ritmo que refuerza el mensaje. Entonces el ejemplo es, aquí todo es belleza, aquí todo es paz. Entonces se repiten palabras con el fin de dar énfasis en lo que se quiere demostrar. ¿Listo, chicos? Como les indicaba, pues uno creería que son cosas ajenas porque pues uno no dice, ay, no, dijiste una anáfora, no, ¿sí? O, ay, voy a utilizar una antítesis para decirte eso, pues no, ¿no? Pero sí son cosas que usamos normalmente en nuestro lenguaje, que encontramos en lo que leemos, que encontramos en lo que escribimos, muchas veces lo usamos aún sin saber. Quisiera saber si hasta aquí tienen preguntas, tienen dudas, ¿no? Listo. Vamos. Entonces vamos a ir aquí a este videito para que por favor reforcemos lo que hemos visto. Por favor, prestenle atención. Es cortico, pero es muy preciso. Smile and Learn. Bienvenidos al mundo de las palabras. Hoy hablaremos sobre 3 herramientas que usan los escritores para hacer que sus historias sean más interesantes. Estamos hablando de las figuras literarias conocidas como símil, metáfora e hipérbole. Vamos a descubrir qué son y cómo pueden hacer que nuestras historias sean aún más emocionantes. Símil. ¿Alguna vez habéis escuchado la expresión rápido como un relámpago o terco como una mula? Bien, pues esos son símiles. Un símil es una comparación que hace entre dos cosas, usando como o cual, para destacar una similitud o semejanza. ¿Podéis pensar en otros ejemplos de símiles que hayáis escuchado? ¡Excelente! Yo también he pensado en algunos que he escuchado antes. Por ejemplo, me han dicho muchas veces que duermo cual bebé, porque mi sueño es profundo. Otro ejemplo es que en clase de matemáticas siempre me dicen que soy lista como un zorro, ya que se me da muy bien resolver problemas. Metáfora. Ahora, imaginad que quiero decir que alguien es muy alto. ¿Podría decir, Pedro es tan alto como un gigante? Claro, pero ¿y si dijera simplemente, Pedro es un gigante? Eso es una metáfora. En una metáfora no usamos como o cual. Simplemente decimos que una cosa es otra para resaltar su parecido. Seguramente has escuchado a alguien decir, el tiempo es oro, para indicar lo valioso que es el tiempo, o la vida es una montaña rusa, para decir que la vida está llena de momentos buenos y malos. Aquí vemos la relación que hay entre dos elementos. No es algo literal, sino una forma que nos ayuda a expresarnos mejor y de manera descriptiva. ¿Se os ocurren otros ejemplos de metáforas? Creo que aquí podemos ya entender mejor la pregunta que hacía Gaby. Creo que ya con el videíto, si yo los enredé, el videíto los desenredo. Hipérbole. Sigamos con la hipérbole. Suena como una palabra grandiosa, ¿verdad? Pero no os preocupéis,
La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar una situación, cualidad o característica para enfatizarla. Imaginad que decimos, tengo tanta hambre que podría comerme un elefante. Seguro que no es pero sí que le da una idea a los demás de cuánta hambre tenemos. Otro ejemplo es dando 1000 horas. Sabemos que no he estado 1000 horas en sentido, pero entendemos que he esperado por un largo tiempo. Ahora os toca a vosotros. Pensad en algo que os guste de describirlo usando un símil, una metáfora o una hipérbole. ¿Qué os hace sentir? ¿Cómo huele? Listo, hermosos. Entonces, creo que aquí ya nos quedó más clara como la información, sobre todo de estas tres que son un poquito confusas porque se parecen mucho, ¿no? Pareciera que fuera lo mismo, pero creo que aquí nos da claridad de cuál es la diferencia. ¿Tienen preguntas, hermosos? ¿Aportes? ¿Algo que decir? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Entonces vamos a pensar en estas preguntitas y el objetivo es que las podamos responder aquí entre todos. La primera dice, ¿por qué son importantes las figuras literarias? ¿Por qué creen ustedes que son importantes? Porque nos ayuda a expresarnos mejor. Muchas gracias, Juan Diego. Efectivamente, porque nos ayudan a expresarnos mejor. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? Samantha. Para que un texto sea como interesante o divertido. Ok, sí, muchísimas gracias para captar la atención, ¿no? Para hacerlo más interesante, para poderle dar como ese toque de diversión y demás. ¿Alguien más? ¿No? Dice, profe, a mí me cuesta leer con todas esas figuras literarias y a veces me invento las cosas. Sí, a veces como que hay cosas que se nos vuelven un poquito más complejas y ya ahí como que sale nuestro ingenio, ¿no? Dice, profe, por ejemplo, de ironía, sería cuando lo pillan a uno haciendo algo malo y la mamá le dice, qué belleza, así, la mamá, qué belleza. Dice, para darle más dinamismo, ajá, exactamente, para justificar un chiste, sí, y dice, para hacer el texto más dinámico. Listo, mis amores, gracias por sus aportes. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, ¿en dónde se usan las figuras literarias? En los libros, Claramente en los libros, muy bien, muchas gracias. Los textos. en la Biblia, En los textos, en la Biblia, ajá, muy bien. En De, en la los poemas. comunicación. en la comunicación, perfecto. O sea, cuando estamos dialogando, cuando estamos hablando, ¿no? Dice en conversaciones y en los textos. Ajá, claramente. De hecho, En poemas. no, en los poemas esos sí están ahí súper explícitos. Gracias, Sebas. Muchas gracias. En las noticias, en los ensayos, ajá, perfecto. Sí, mis amores, de hecho, todo el tiempo estamos viendo estas figuras literarias, sino que normalmente pues como que no las teníamos tan en cuenta de que se diferenciaban una de las otras. Para nosotros todo es lenguaje y punto. Dicen debates, en publicidad. Muy bien, muchas gracias. Y por último dice, ¿tú cuándo utilizas figuras literarias? Samantha, dale. Pues yo las utilizo mucho porque estoy escribiendo un libro y pues siento que tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Y como tú dices, muchas veces no las tenemos en cuenta, pero las utilizamos a diario. Vale, Samantha, muchas gracias. Gaby, dinos. Pues, o sea, yo siento que la usamos, o sea, las usamos muy seguido y las usamos como todo el tiempo, pero nunca nos damos cuenta de eso. Como, por ejemplo, como decía ahorita la profe, que uno no dice, ay, acabo de decir una antítesis. O sea, es algo que uno dice todo el tiempo, pero no se da cuenta.
Ok, sí, sí, totalmente, chicos. Es algo que está implícito en nuestro lenguaje todo el tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que sí, como que identifiquemos y reforcemos, porque eso nos va a ayudar pues a tener una oralidad más efectiva y pues hoy en día realmente tener todo este tema de de poder hablar en público, de la retórica y demás es muy importante. Y pues identificar esto nos va a ayudar mucho con eso. Bueno, hermosos, quisiera saber si hasta acá tienen preguntas, aportes, de pronto alguna duda o algo que quieran decir. ¿Todo bien? Listo. Entonces, como siempre, pues vamos a finalizar con nuestro video de la ortografía. Eso sí, sin antes invitarlos, mis amores, a que revisen su módulo, a que lean. Es muy importante leer. Entonces, revisen, lean, investiguen. Eso es importante. ¿Listo? Vamos a finalizar con nuestro video de ortografía y les voy a pedir, por favor, que le presten atención. O sea, en realidad, miren, son como creo que este dura como 3 minuticos, pero son 3 minutos productivos. Así que por favor, evite la distracción y póngale cuidado, que sé que va a ser edificante. A mí estos videos para niños me enseñan, la gente que los hace de verdad que tienen un don porque son buenos. Smile and Learn. ¿Os acordáis de mí? Soy Superlexia, la guardiana de la ortografía y la gramática. Mi objetivo es mantener la esencia de nuestro idioma, garantizando que todos seguimos las normas. ¿Me acompañáis en este viaje para lograr una buena ortografía? ¿Alguna vez habéis oído hablar de los hiatos? Quedaos conmigo y os contaré todo lo que necesitáis saber sobre ellos. Un hiato se forma cuando encontramos dos vocales seguidas que forman parte de dos sílabas diferentes. Veámoslo con un ejemplo. Si dividimos la palabra baúl en sílabas, vemos que las vocales A, I, U van separadas, formando parte de sílabas distintas. ¿Vemos algún ejemplo más? ¡Allá vamos! Po, e, ma, ca, i, do, ma, id. Como veis, en todos estos casos, las dos vocales se pronuncian en diferentes sílabas, porque forman un hiato. Parece muy sencillo, pero para que sea posible formar hiatos, hay que seguir algunas normas. ¿Habéis oído hablar de vocales abiertas y cerradas? Lo recordaremos antes de descubrir estas normas. La A, la E y la O son vocales abiertas. Se llaman así porque para pronunciarlas abrimos la boca. Por el contrario, la I y la U son vocales cerradas porque para pronunciarlas cerramos la boca. ¡Bien! Ya conocemos los tipos de vocales. Veamos las reglas. Para que se forme un hiato tiene que ocurrir alguna de estas combinaciones. Tienen que unirse una vocal abierta, es decir, la A, la E o la O con una vocal abierta distinta. Por ejemplo, T, A, tro. Otra combinación mediante la cual se puede formar un hiato es con la unión de una vocal abierta, es decir, la A, la E o la O con una vocal cerrada acentuada, es decir, la I y la U acentuadas. Por ejemplo, O, I, do. Por último, un hiato se puede formar si se une una vocal cualquiera seguida de la misma vocal. Como por ejemplo,
Quizá os preguntéis para qué necesitáis vosotros saber esto. Pues bien, los hiatos tienen un papel crucial en la correcta pronunciación, acentuación y separación en sílabas de las palabras en español. Importantísimo para el correcto uso y comprensión de nuestro idioma. Veamos de qué os acordáis. ¿Cuáles de estas palabras diríais que contienen un hiato? Listo, hermoso. Lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, es importante que identifiquemos que en las palabras hay diptongos y hay hiatos, ¿sí? En los dos casos estamos hablando de unión de vocales. Sin embargo, en los diptongos, esas vocales quedan pronunciadas en una sola sílaba, mientras que en los hiatos se dividen y conforman sílabas diferentes. Digamos que eso es como tal la diferencia. Espero que el videito me parece que es súper claro. Si tienen preguntas, si tienen dudas, igual las pueden realizar. Entonces, no sé si les quedó claro o tienen algo que preguntar o algo que decir. Listo, hermosos.